Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy vamos a ver qué es Pug y para qué sirve. Así que vamos a irnos al ordenador para verlo desde ahí. Pero antes suscríbete, activa la campanita de notificaciones y si quieres aprender Pug te dejo un curso aquí abajo en la descripción del vídeo para aprenderlo desde cero, paso a paso y con ejercicios, ejemplos y haciendo un proyecto completo. Así que vamos al ordenador y vamos a ver qué es Pug y para qué sirve. Bueno, pues en este curso vamos a aprender Pug y mucha gente se preguntará que qué es realmente Pug y cuál es su utilidad realmente dentro del desarrollo web. Pues bueno, la definición exacta de lo que es Pug es un preprocesador, por llamarlo así, o un motor de plantillas de Node.js, que nos va a permitir codificar nuestro HTML de manera más rápida, limpia y sencilla, ¿de acuerdo? Anteriormente Pug era conocido como Jade, que bueno, era lo mismo, el mismo motor de plantilla, lo único que le han cambiado el nombre, y entonces nosotros podemos escribir código HTML con una sintaxis más fácil, más sencilla, más limpia, más directa, ¿de acuerdo? Y Pug no es el único motor de plantillas que nos permite trabajar más fácil con HTML y poder utilizar este motor de templates dentro del propio Node.js, sino que también hay otros motores de plantillas dentro del ecosistema de JavaScript, como es el caso de Handlebars, también hay otros, pero por ejemplo en otro tipo de lenguajes de programación, pues Pug sería lo mismo que Blade dentro del Laravel, que es un framework para PHP, o por ejemplo Pug sería lo mismo que Twig dentro de Symfony, que es otro framework para PHP, ¿de acuerdo? O Pug sería algo similar a los lenguajes de plantillas o motores de plantillas específicos de multitud de frameworks que existen. O por ejemplo, Pug sería el equivalente a un preprocesador de CSS como Sass si estuviéramos hablando de CSS, ¿de acuerdo? Pues sería exactamente lo mismo, una forma de dotar a HTML de características de lenguaje de programación y que nos permita escribir HTML de manera más fácil y más rápida y con estructuras de control que nos ayuden a trabajar con esto de mejor manera, ¿no? A trabajar con el HTML y a su vez tener un motor de plantilla interesante para Node.js, poder pasarle variables y un montón de cosas, ¿no? También, por ejemplo, Pug sería el equivalente a TypeScript con JavaScript, ¿de acuerdo? ¿Qué es TypeScript? Pues una forma de optimizar un poco el lenguaje, de programar de mejor manera, etcétera. Entonces nosotros escribimos código de TypeScript y se transpila a código de JavaScript. Lo mismo, escribimos código de Sass y se transpila a código de CSS, y con Pug es lo mismo, escribimos código de Pug y se transpila a código HTML que podamos utilizar en nuestro navegador. Lo que pasa es que vamos a ver codificado más rápidamente, más óptimamente, más limpiamente y vamos a tener más funcionalidades dentro de nuestro HTML y de nuestras plantillas en la web que vayamos a utilizarlo, ¿no? Entonces yo creo que más o menos ha quedado claro lo que es Pug. Y para que realmente quede claro, pues tenemos que aprenderlo ya paso a paso y empezar a hacer ejemplos y empezar a utilizarlo, ¿de acuerdo? Sobre todo lo más interesante que tiene Pug es su sintaxis, la posibilidad de crear variables, estructura de control como en cualquier lenguaje de programación. También la posibilidad de crear templates sobre las cuales cargar diferentes bloques y también la posibilidad de utilizar mixins o funciones, ¿no? Entre otras cosas que iremos viendo a lo largo del curso. Bien, para realizar la instalación tenemos que hacer dos pasos. Lo primero, instalar Pug, como nos indica aquí tal cual, pero también vamos a necesitar instalar el CLI de Pug, es decir, vamos a necesitar instalar esta herramienta, este paquete de NPM, ¿de acuerdo? Que es Pug CLI. Pug CLI nos permite ejecutar comandos de Pug por la consola. Básicamente lo único que vamos a ejecutar son los comandos de compilar y todo esto, ¿de acuerdo? Simplemente. Porque de lo contrario, para hacer la compilación tendríamos que hacerlo de manera programática y no es algo tan productivo, ¿no? O sea que vamos a tener que instalar Pug por un lado y Pug CLI por otro. Básicamente vamos a tener disponibles estos comandos de aquí para compilar nuestro archivo y transpilarlos a código de HTML, ¿no? Porque al final nosotros lo que vamos a hacer va a ser codificar en Pug, pero luego realmente vamos a pasar todo ese código a HTML, ¿no? Entonces vamos a instalar las dos herramientas, tanto Pug como Pug CLI. Vamos a ejecutar esos comandos. Para hacer esto podemos hacerlo abriendo la consola de nuestro sistema operativo, ya sea la terminal en Linux y Mac o el símbolo de sistema o CMD dentro de Windows, o también abriendo la terminal aquí en nuestro Visual Studio Code, dándole a New Terminal. Y aquí tenemos disponible una terminal perfectamente funcional para trabajar con nuestras pequeñas cosas del proyecto, ¿no? Entonces ahora mismo, si te das cuenta, estoy ubicado dentro de la carpeta de mi proyecto, que es curso Pug. En el caso de que no estuviéramos ubicados dentro de esa carpeta, tendría que hacer cd y la ruta donde yo tenga el proyecto ubicado. En mi caso, pues c, wamp, 64, tw y curso Pug. Hacer eso usando el comando cd para dirigirme ahí. Pero como ya estoy dentro, lo único que tengo que hacer es ejecutar los comandos pertinentes, hacer la instalación. Para ello voy a hacer npm install
¿de acuerdo? Y voy a instalar el paquete de Pug, que es nuestro motor de plantilla o nuestro gestor de templates, como quieras llamarlo. Le voy a dar a Enter y esto se va a bajar automáticamente toda la dependencia, toda la librería de Pug y todo nuestro preprocesador de HTML, por decirlo así, y lo va a instalar dentro de una carpeta Node Modules dentro de este propio proyecto, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos. Node Modules y tal, y ya tenemos aquí instalado nuestro Pug. Ya podríamos usarlo, ya digamos que lo tendríamos disponible dentro de nuestro proyecto, ¿no? Y nos dice la versión que he instalado y tal, aunque la versión realmente da igual porque el código es exactamente el mismo en todas las versiones. Y ahora lo que tendríamos que hacer sería instalar el CLI. Para ello vamos a hacer npm install pug-cli, pero este comando que vamos a ejecutar tiene una peculiaridad y es que lo quiero de manera global para que en todos los proyectos que yo haga pues tenga disponible siempre la consola. Es decir, sí que voy a tener que instalar pug en cada proyecto pues para que sea una dependencia que existe ahí, para poder yo ejecutar código y que luego yo pueda pues utilizando toda la lógica y toda la librería de Pug, pero para poder utilizar lo que es la librería de Pug para compilar, pues necesito la CLI y la CLI la quiero global, así que le pongo "-g". Entonces hago npm install pug CLI "-g" y esto me va a instalar la consola de Pug de manera general, es decir, para yo utilizar Pug dentro de cada uno de mis proyectos, pero poder lanzar ciertos comandos, ¿no? Entonces ya tengo las dos cositas instaladas, tanto Pug como Pug CLI. Una vez que tengo esto ya puedo minimizar mi consola, ¿de acuerdo? La puedo minimizar por aquí. Bien, pues vamos a empezar a trabajar con Pug y lo primero que vamos a hacer es crear la estructura de carpetas. Es decir, en general cuando yo trabaje con Pug voy a tener una carpeta donde voy a tener los archivos de Pug, es decir, el código de Pug, y luego una carpeta cuál va a ser el directorio de salida donde se queden guardados los ficheros HTML que se generan en base al Pug que yo he escrito, ¿no? Entonces voy a crearme dos carpetas dentro del proyecto. Una que se va a llamar src, donde yo voy a tener el código de Pug, etcétera, y otra que se llame public, pero fuera, o sea, en la raíz del proyecto, que se llame public, que es el directorio público donde yo voy a tener mi página web. Es decir, en el directorio público voy a tener pues los archivos de HTML, los de CSS y los de JavaScript, los archivos finales que se van a utilizar para la página web. Bien, pues dentro de src lo que vamos a hacer va a ser crear nuestro primer archivo de Pug y empezar a escribir código de Pug. Voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar index.pug. Obviamente este index.pug luego no me lo puedo llevar a la página, al navegador y abrirlo y que se vea, no. Para eso tiene que pasar por un proceso de compilación que utiliza tanto el motor de plantillas de Pug como la consola para poder, como los comandos de consola para poder transpilar eso y que se genere un HTML que vaya a public. Pero lo primero que te quiero enseñar es un poco cómo funciona Pug en realidad, la sintaxis más básica. Yo en HTML, ¿de acuerdo? En HTML lo que yo tenía era una etiqueta, por ejemplo, la etiqueta h1 que decía hola, estoy aprendiendo Pug. Y yo cerraba mi etiqueta de HTML, ¿de acuerdo? Es decir, yo me abría la etiqueta, ponía el contenido y cerraba mi etiqueta de HTML. Pues bueno, en Pug esto funciona un poco distinto. En Pug se escribe menos código. Esa es la filosofía que principalmente se sigue, pero también la sintaxis cambia un poco. Realmente todas las etiquetas y todo lo que conozcas de HTML sirve, de hecho es necesario para poder aprender Pug, pero funciona de la siguiente manera. Yo abro una etiqueta, pero no utilizo ni el menor que ni el mayor que para abrir la etiqueta. Simplemente pongo un espacio y a partir de aquí pongo el contenido de mi etiqueta. Hola, estoy aprendiendo Pug. Ok, esto sería Pug y eso sería código HTML, lo de arriba, ¿no? Entonces esta es la diferencia entre una etiqueta HTML y una etiqueta de Pug, ¿vale? Luego también una cosa muy importante dentro de Pug es la tabulación, porque por ejemplo si yo tuviera un div que se haría así dentro de Pug, me hago el div, ¿de acuerdo? Si yo quiero meter contenido dentro, lo que tengo que hacer es dar un enter y luego dar un tab. Entonces ahora a partir de aquí yo ya tendría contenido dentro de ese div, es decir, puedo meter un h1 que diga hola y luego puedo meter un párrafo, ¿vale? Pero imagínate que dentro del párrafo yo quiero meter algo dentro. Pues yo puedo meter contenido en texto, pero si quiero meter una etiqueta, lo que tengo que hacer es dar un tab, o sea, dar un enter y un tab y meter aquí la etiqueta span, ¿vale? Luego veremos de manera sofisticada cómo funciona todo esto. Pero lo primero que te quería enseñar era eso, cómo funciona Pug y cómo se abren y cierran las etiquetas. No hay que abrir ni cerrar las etiquetas de ninguna manera, simplemente la abrimos y luego ponemos el contenido que queramos que tenga, ¿vale? Simplemente. Así de fácil, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera un párrafo aquí, pues podría poner hola, ¿qué tal? Y luego
en negrita, por ejemplo, un strong que diga soy Víctor, ¿vale? Bien, pues así funcionan las etiquetas de Pug. Esta es la sintaxis más básica. Todo es igual que en HTML, pero recortando caracteres, es decir, quitando los mayor y menor que y evitando tener que cerrar las etiquetas de esta manera. A costa de esto, es mucho más estricto con las tabulaciones y espaciados. Todo eso hay que seguirlo a rajatabla, al igual que, por ejemplo, en Python. Y si yo quiero que algo esté dentro de algo, no voy a usar ni llaves ni etiquetas para abrir y cerrar. Simplemente lo tabulo y lo coloco debajo o detrás de lo que debe ir. Es decir, dentro del div llevo un H1 aquí y un párrafo, y dentro del párrafo llevo un strong. Entonces, así funciona. Bien, ya hemos visto cómo funcionan las etiquetas y en la siguiente clase, esto lo borramos ya, vamos a empezar a crear la estructura HTML completa. Sí. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Te dejo el curso de Pug en la descripción del vídeo para que te apuntes. Y nada, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.